entonces que su merced consulente registró varios de los momentos álgidos de la fundación del barrio Nuevo Chile. Pero quisiéramos saber, su merced, cómo llegó acá, de dónde viene, dónde nació. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lucio Flavio Lara Maldonado. Nosotros una familia paisa, muy recorrida. ¿Por qué? Por la violencia, recorriendo mucho, huyendo. Que yo recuerde, pues, que por lo que yo soy de Fredonia, Antioquia, nosotros salimos ahí de 5 años, pasamos a Caldas, Antioquia, de Caldas, Antioquia a Medellín, el barrio de La Floresta. De ahí pasamos al Verge. Estar un poco de tiempo allí, porque una tía mía tenía su esposo que era conservador, de esos conservadores, muy conservadores, prácticamente godos. Entonces por él nos defendían un poco a nosotros, no nos hacían mayor cosa. Pero de todas maneras estuvimos de Cartago y ya nos ubicamos, fue un viaje muy largo, a Medellín, a San Martín Meta, los llanos orientales. Allá logramos conseguir una finquita, unas cuantas hectáreas, que nos ofreció un amigo que tenía mucha tierra, porque en esa época estaban colonizando todos esos terrenos. Entonces los primeros que llegaron, entonces lograron unos buenos terrenos. Incluso la mayoría de la gente que estaba allí fueron los que salieron central en una situación muy difícil con toda la familia, con animales y todo, y lograron ubicarse en estos terrenos, que posteriormente mi padre fue uno de los fundadores de este pueblito que se llama Medellín del Ariari. Como habían varios paisas, por eso le pusieron. Posteriormente, por intermedio de un familiar, entonces me trajeron a Bogotá y en el San Juan de Dios, en la Ortúa, duré 17 meses. Duré 17 meses hospitalizado, 14 meses y medio enyesado por la vaina de la cadera, que tuvieron que hacerme un injerto de hueso. Al salir de este trance, me tocaba hacer los papeles para trabajar acá en Bogotá, por lo que era difícil volver al campo. Eran ya los que casi que no tenían cura. Después de que salí de allí, ya entonces me ubiqué en Bogotá, tomé contacto con el camarada Manuel Cepeda Vargas, que incluso era concejal. Él era de la Juventud Comunista. Entré yo a militar a la Juventud Comunista, un tiempo trabajando con ellos. ¿Eso más o menos a qué edad fue? Mejor dicho, eso fue más o menos en el 62 más o menos, 61, 62. ¿Y cuánto duró ese recorrido que usted me cuenta desde esos 5 años que salieron de Antioquia hasta allá cuando llegó hasta Bogotá? Eso fue varios años, porque uno duraba, pongamos, en Trujillo Valle duramos varios años, primero en el pueblo, mi papá tenía una tienda, después se fue a manejar una finca, también entonces duramos, hice el tercer año, era tercero primaria. Después sí vinimos a Cartago, de un tiempo ahí, donde más duramos fue ya en ese caso, fui a regresar al campo, a Medellín del Ariari, a trabajar allá. Después de haber entrado a militar en la juventud. Después de haber entrado a militar a la JUCO, entonces allá nos visitaron y empezamos a hacer nosotros un trabajo allá, a organizar los jóvenes. Eso era algo muy, muy importante, porque
los domingos eran los días más importantes para la juventud comunista allá. ¿Qué clase de formación empezaron a hacer ustedes allá? Bueno, más que todo lo que es las charlas políticas y el deporte. El deporte. En unas calles muy anchas que habían allá, todos los domingos mejor dicho, era un mediodía de toda esa juventud El nacional. a nivel nacional. Entonces así duramos un tiempo trabajando. Posteriormente vino el congreso, primer congreso de la Juventud Comunista, y me invitaron a que me viniera, pero para Bogotá. Entonces yo vine para Bogotá y en una de estas reuniones pues me nombraron a mí responsable nacional campesino. Empezaba a entender mucho el trabajo, principalmente el trabajo con los jóvenes. Estando en este trabajo, pues me ofrecieron una salida al exterior. Más o menos en el 68 estuve haciendo un curso en Alemania, en la República Democrática Alemana, economía, filosofía. Claro que uno por su baja capacidad, pues no es mucho pero de todas maneras son bases para el trabajo que uno tiene que realizar acá en el campo. Todo eso por parte De la organización. De la organización. Sí, por parte de la organización. Y estando allá, pues eso hace parte de los gobiernos. A Jacopí, a Manizales, mejor dicho, casi todo el país me tocaba estar recorriendo, ayudando a trabajar, a organizar lo que es la juventud campesina. En este caso, pues usted sabe que el campesino, pues lo principal era tratar de que entendieran la misma situación política del país y la cuestión deportiva. El deporte yo es algo muy importante porque la mayoría de la juventud donde se les mencionara un balón o hacer un campo o lo que fuera, y casi en todas partes y así se hacía. Y así se organizaba y así entonces en congresos o reuniones se lograban traer muy buena cantidad de jóvenes a las reuniones que representaran sus regiones. Pongamos en Medellín del Ariari, alcancé a dejar como unos 12 culturalmente. Entonces, al reunir estos jóvenes, yo reunía 15, 20 jóvenes en un centro, y si había uno o dos que sabían leer y escribir era mucho. Entonces por esto era muy difícil, pero de todas maneras al enviarles los materiales, quien sabía leer o escribir, esos eran los que ayudaban al estudio de los materiales. Estando en Jacopí, me llamaron de la dirección del partido que me necesitaban. Porque como yo para todas partes de Alemania me traje una camarita fotográfica, y yo para todas partes del campo que iba, yo llevaba mi cámara y tomaba fotos por todos lados. Incluso en una campaña electoral que estaba yo en Planadas, fue el candidato Echeverry Mejía, Algeciras Huila. Nosotros fuimos allá, yo les tomé unas fotos a un grupo de jóvenes con el candidato Echeverry Mejía, les entregué la película y ellos aquí lo revelaron y incluso lo publicaron en el periódico. Y así me enviaba algunos trabajitos, algunas fotos. Yo no sabía nada de fotografía. La práctica nada más. No sabía revelado, no sabía manejar el flash, no sabía, mejor dicho. Tomaba mis fotos y muchas veces que muy buenas, pero a veces otras que no. Pero uno como buen paisa yo le dije que sí. Está en condiciones de trabajar la fotografía con el periódico. Con la voz proletaria. Con la voz proletaria. Eso fue más o menos en 1974.
Entonces yo entré a trabajar ya como fotógrafo el 16 de diciembre de 1974. Y la fiebre que yo tenía era como de 40 grados, pues yo me quedé en todas las vacaciones haciendo actividades ahí en el periódico. Su merced, cómo se integra a la lucha por la vivienda digna acá en el barrio Nuevo Chile? ¿Desde su ejercicio periodístico o cómo fue que se integró usted acá? Primera. Y más o menos al mes y medio dieron unos cursos de fotografía en el Colombo RDA, un instituto que tenía cultural que había en Bogotá. Entonces logré hacer ese curso. Después me ofrecieron media beca, después otra media beca. Por parte de la voz proletaria. Que la voz proletaria pagaba, eso era muy barato. Pues si miramos otro sitio, entonces me trajeron acá. ¿Y acá cómo eran las condiciones en ese momento? No, pues eso es un potrero muy hermoso. Una tranquilidad, mejor dicho, que no se oían sino los pitos de acá de carbón, de la General o Carboquímica. No se oía ni ruido de carros ni nada, solo potreros por todos lados. Su merced estuvo desde la primera invasión. Entonces yo dije, este es el sitio mío. Yo casi de los primeros que llegué, porque de una vez le tomé fotos y eso tenemos fotos ahí acá. O sea, ¿cómo No, pues ustedes explicarle a uno estrategias? lo positivo y lo negativo. ¿Cuál era lo positivo? Que se podía ganar, que era un terreno baldío, que no se sabía quiénes eran los dueños. Y lo negativo era que posiblemente se podía perder el terreno. Pues llega la policía, como lo hicieron. Todo el mundo estaba preparado que la policía iba a llegar, nos iba a sacar a como cualquiera lugar. Si hacíamos resistencia nos sacaban a garrote, a bolillo. Pero la orden era de bregar a no hacer resistencia y esperar que no. Y llegaron de una vez a arrasar, a tumbar todo, tumbar 1971. Y en Nada esa más. misma, Aquí hay gente que dice que hubieron 2 tomas. Y la otra cuando fue, o cómo, quiénes. Aquí llegamos 34 familias o casi 40 familias. Se tomó este terreno en la noche. Llegó la policía, sacó a todo el mundo. Desafortunadamente yo no estaba. Porque esa tarde llegó una compañera que tenía yo con un niño. Entonces yo los ubiqué en el Policarpa y esa noche no me tocó a mí el coge-coge. Le saqué el rollo sin terminarlo, lo escondí, volví, le monté otro y cuando le monté el otro me llegó la policía y entonces ahí me detuvo. aquí mismo en el terreno cuando estaba aquí en tomando el las terreno, fotos. que yo que estaba haciendo, le dije, no, es que yo hago parte de gente. Y una vez me cogió y me llevaron para allá. Y le Pero a todos, cuando llega usted allá, ¿le permiten tomar fotos o me quitamos el rollo en el momento de que me vieron tomando fotos acá. Entonces llegué allá, pero a mí sí me encimaron algo más de lo que les dieron a los compañeros. A mí sí me metieron 3 horas más de calabozo. Me metieron 3 horas de calabozo y entonces después sí me sacaron de ahí y me vincularon con la gente. Y esas son las fotografías que hay de la gente ahí en ese terreno, en esa vaina ahí. qué es lo más importante que hay que rescatar de del inicio de la historia del barrio Nuevo Chile? La memoria. Porque si no tuviéramos esas fotografías de aquí del terreno, nadie sabría cómo era el terreno. Si no tuviéramos las fotografías, por ejemplo, de allá, de la gente allá, todo eso, no saben cómo vivieron o cómo vivíamos nosotros allá los 4 o 5 días que duramos allá. A pesar pues de que llegaba ayuda de Policarpa, del movimiento sindical, de FESTRAC, mucha ayuda, de la CSTC, que era la central en ese momento. Entonces eso le da mucha moral a la gente, pues que hay ayuda de afuera. No nos dejaron aguantar hambre. Y eso no le gustaba a la policía de ahí. Entonces ahí sucedió lo que tenemos ahora, mejor dicho. A usted lo detienen y le dan la casa por cárcel. Entonces nosotros nos tomamos la cárcel por casa. Es algo diferente. Las famosas fotos del fogón dentro
No, allá no había fogones ni nada, no permitían hacer de comer allá ni nada. Allá no se permitía porque toda la comida la llevaban de Policarpa. Pero eso, más o menos al tercer día, organizaron un grupo de matones que nos tenían que sacar a las malas. Y la consigna nuestra era, nos sacan de aquí, pero, mejor dicho, porque piedra y de todo, había mugre, todo eso sí, para defendernos. Y yo creo que ya casi faltando unas cuantas horas para hacer la acción ellos de sacarnos a la de gobierno, empezaron las negociaciones, llegando al acuerdo de que está muy bien, váyase para allá para el lote. Bueno, pero ¿cómo es la vaina? Y los materiales, no, eso sí no entregamos nada. Eso tenemos que venirnos y la gente sin plata ni nada, entonces, ¿dónde? Aquí. Y ahí fue más o menos casi 2 días más, hasta que tuvieron que acceder y dijeron, no, entonces vayan por los materiales. Y yo fui uno de los que estuve en esa comisión, nos fuimos con la volqueta de un compañero que vivía en el Policarpa, que incluso al muy poco tiempo se vinculó acá con nosotros, que fue el que montó el depósito aquí al frente, el Polo Sur, y todos compañeros ya, pues, a ver dónde los van a ubicar. Nada, los únicos que nos daban permiso para esto eran los de Carboquímica. Nos dejaron pasar porque ellos... ¿Y había algún roce con Carboquímica? No, nada. Cuando ellos se dieron cuenta que ya se estaba metiendo mucha gente acá, y eso ya por la presión tal vez de la policía, al otro día de llegar acá hicimos una asamblea, nombramos comisiones, comisión de trabajo, o sea, entrega de lotes, la comisión de vigilancia, comisión de solidaridad, mejor dicho, eso como que eran comisiones para todos, mejor dicho, y a trabajar. Ahí no se sabía cuál de todos quería trabajar más. Las mujeres, eso era, mejor dicho, yo creo que eran las más activas en este trabajo. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa es la cabeza de hogar, y ellas eran las que prestaban la vigilancia en el día, ellas eran las que más trabajaban, las que conseguían el agua. El agua al comienzo, como decía la compañera Carmen, se traía el Socorro. Al lado de la iglesia había una laguna grandecita, ahí se iba a lavar la ropa de esa laguna. Posteriormente logramos hacer una comisión y miramos bien, y resulta que en medio de la General y Carboquímica, o sea, lo que es la avenida ahora, estaba ese espacio demarcado, solo que al llegar a la carrilera del tren que pasaba allá por el frente, estaba una alambrada, estaba cerrado pues en la vía, entonces lo que hicimos fue ir y quitar ese alambrado, quedaba muy difícil. Con esas 500 familias se empezó a conformar, a consolidar ya lo que era el barrio Nuevo Chile. No, se fue aumentando, ahora más o menos hay unas 515, 516 familias. Lo que pasa es que en ese transcurso de tiempo, unos compañeros de la ANAPO fueron a pedirnos solidaridad a nosotros, a Provivienda. Entonces dijimos, como teníamos un poco de lotes libres, dijimos, no, tranquilo, vengan para acá. Y les dimos una buena cantidad de lotes. ¿Cómo se empezaron a organizar las manzanas? El compañero, el senador Robledo, que estaba, no sé, estudiando en la Nacional, bueno, estaban estudiando arquitectura, y fue uno de los que le ayudó a Provivienda a organizar el plano del barrio. Porque a pesar de a nosotros nos entregaron el lote, toda esa vaina, yo no sé a qué hora hicieron eso, pero el barrio no ha tenido modificación de nada, de calles ni nada, eso como quedamos, y eso quedó exacto, mejor dicho, las calles y todo, incluso las calles más anchas, las calles más angostas, y así quedamos. ¿Cómo fue esa otra lucha para tener los... Con las entidades, la lucha con la energía eléctrica, porque a nosotros poder ganar esta lucha, nos organizamos 3 compañeros, un compañero Chica, otro compañero y yo, a traer la luz, y la trajimos del Socorro.
Eran unos cablecitos, mejor dicho, que eso alumbraba más un cucuyo. ¿Usted sabe cuál es el cucuyo? Alumbraba más un cucuyo que esos bombillos, para 3 familias. Y todo el barrio quería colgarse de esa luz. Sí, porque todos querían. Entonces dijimos, no, nada. Entonces nosotros despreciamos esa vaina, pero siempre quedó la luz y esos cables los llevamos para la casa cultural. Y allá entonces sí la utilizábamos, como no era el encargado, el responsable de la juventud acá en ese, fui el miembro de la primera junta directiva, responsable de la juventud. Y claro, yo tenía mucho material, porque yo tenía un proyector que traje de Alemania y traje mucha diapositiva, entonces yo a todos los niños les hacía proyecciones y écheles carreta, se les explicaba mucho lo que eran los campos de concentración. Había las diapositivas, las tengo por ahí guardadas, y el proyector y todo, para que no se utiliza ya más. Y así entonces hacíamos un trabajo con los jóvenes y con todo el mundo, mejor dicho. Posteriormente, como vieron que nos estábamos trayendo, entonces hay entonces una lucha ya con el consejo, y entonces se llegó a un acuerdo con la energía, que en vez de que la gente se colgara y trajera la luz como se hizo en el Policarpa, una vaina muy desorganizada, todo el mundo tenía luz, pero a nadie le pagaban, no había quien pagarle. Entonces la misma energía entonces hizo un proyecto, logró organizar y nos trajo la luz a todo el barrio. Con el acueducto fue lo mismo. El acueducto nos instaló por los carros, por pasar a traer entonces los carros, ¿no? Y así fue entonces ahí se logró que el acueducto nos trajera el agua. Claro que antes teníamos otro servicio de acueducto, que un compañero, Julián Cortés, se consiguió un burro, organizó su carretilla y ese era el acueducto del barrio, porque entonces él traía 4 o 5 canecas de agua y se la vendía a la gente. Y entonces nosotros teníamos que evitar ir hasta por allá, porque a quienes tenían que hacer esta escuelita llamada El Placer. Entonces allá iban a estudiar un poco de niños, pero muy lejos. Posteriormente entonces organizamos la escuela acá en la casa cultural que teníamos. Sí. Después fue que se logró hacer la marcha del ladrillo para construir la escuela acá en este sitio donde está la escuela. ¿Qué es este mismo colegio? En el mismo colegio. La marcha del ladrillo, todo el mundo trae el ladrillo y todo, y se empezó a construir la escuela acá. ¿Eso más o menos en qué año fue? Yo de fecha sí le digo francamente porque usted sabe que yo trabajaba con el periódico en mi trabajo y eso coge, por eso no tengo mucha relación con las fechas y esta. Sí. Después era concejal, que fue que ya se hizo lo que está ya más grande, los mejores colegios, yo creo que de Bogotá. Don Lucio, ¿cómo era la relación con la Junta de Acción Comunal? ¿Cuál era como el roce que había ahí desde la creación de la Junta de Acción Comunal? No, muy sencillo, fue que en 1975, o sea, 4 años después, el gobierno no estaba muy de acuerdo con nuestra organización y con nuestro barrio, entonces nos montó la Junta de Acción Comunal, incluso con las personas que nosotros, que estuvieran tomarse en este barrio y ser los directores máximos del barrio. Y entonces era una pelea permanente, incluso hubo un momento en que hubo una mano de piedra contra varios de ellos, mejor dicho, el choque. Uno acá abajo que le decían Pancho Pistolas, sacó revólver a darle plomo a todo el mundo. Entonces se nombró una comisión, se avaló su casa, se le dio la plata y hasta luego el amigo le tocó irse. Y posteriormente ya por orden del IDEPAC, muchos años después, entonces tuvieron que dejar los libros a disposición del barrio, que el que quisiera afiliarse podía afiliarse. Nos afiliamos una gran cantidad de gente y entonces logramos nosotros ya controlar la Junta de Acción Comunal también. Entonces, de los directivos,
algunos fueron directivos de la misma Central Provivienda. Hay dos juntas directivas, la de Provivienda y la de Acción Comunal. Pero algunos de estos personajes, incluso hay uno que duró 12 años de presidente de Provivienda, y antes lo que dejó fue problemas aquí hay de la junta directiva, y ahora son casi enemigos, y ellos plantean pues de que esta casa cultural le pertenece a la comunidad, pero la casa a nosotros, a la comunidad, la Central Nacional Provivienda nos dio dónde vivir, nos dio nuestro, no, es que hay que hacer más lotes, más, entregarle a más gente. Incluso algunos decían no hay que hacer una iglesia, y en Provivienda hubo la discusión, pues si se le va a la iglesia a los católicos hay que darle también a los cristianos, y hay quién sabe cuántas religiones, entonces ahí se discutió en qué consistía la vivienda digna. Entonces la vivienda digna consiste en darle a uno su buen lote, que el lote son de 7 por 14, suficiente para uno hacer una buena casa, ¿no? Y dejar los espacios necesarios para la recreación. Tenemos abajo un parque deportivo, acá en el centro hay otro campo deportivo, tenemos el Parque de los Abuelos, el campo deportivo que hay acá frente al Olarte. El Olarte no tiene, mejor dicho, para poder hacer unos campos deportivos los tuvieron que hacer en las zonas de acá a la orilla del río, que eso es espacio público. De resto no tienen, y un pequeño parquecito que tienen ahí frente a la Casa Cultural, no tienen nada más. Y es un barrio mucho más grande que el nuestro. Entonces yo creo que sí, los compañeros. Y posteriormente, nosotros acá, pues las luchas que hemos tenido, por ejemplo, para la pavimentación del barrio, que yo creo que ha sido uno de los únicos barrios casi en todo el país, que la pavimentación la hicimos con esfuerzo nuestro. Ustedes mismos hicieron la pavimentación, sin ayuda. Primero que todo hicimos unos reinados muy grandes, por comisiones, porque es que el barrio está dividido en 13 comisiones. Cada comisión tiene más o menos unas 42 viviendas, casas, lotes, ¿no? Entonces cada comisión nombraba una candidata, salió a un precio pero muy económico. Alcantarillado que todavía está funcionando, que el acueducto lo recibió satisfactoriamente. Posteriormente entonces vino la lucha por la pavimentación, también la hicimos nosotros. Claro que hay una o dos vías que sí es así, las más grandes, y todas esas sí las hizo el IDO. En los cabildos o encuentros ciudadanos, entrar a pelear y hacer gestión, y por eso hemos logrado en corto tiempo, prácticamente en 2 periodos que llevamos, se han construido como unas cinco vías, se han repavimentado, y muy bien, y estamos esperando ahora los otros nuevos encuentros para volver a gestionar unas pocas vías que nos hacen falta. Y ahí estamos. Y así pues todo lo hemos hecho nosotros. Nosotros aquí hicimos unos buenos reinados. Toda la vida de nuestro barrio se ha celebrado el día, el aniversario, que es el 14 de febrero. Muy buenos aniversarios, ante todas han estado, han trabajado.